psicosis. Y en esto quiero hacer un adelanto en cuanto a una pregunta de examen. Yo suelo preguntar en el examen qué es la esquizofrenia, y por un error en algún apunte o en algo que tienen ustedes en un libro, me dicen la esquizofrenia es un trastorno de la personalidad. Bueno, la esquizofrenia no es un trastorno de la personalidad, sino es un trastorno psicótico, que difiere en muchos sentidos de lo que es el trastorno de personalidad, pero ustedes tienen que contestar que la esquizofrenia es un trastorno psicótico. Por excelencia, digamos, es un trastorno psicótico. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Aparte de ser un trastorno psicótico, es una enfermedad crónica, deteriorante y devastadora. Debe ser una de las patologías más severas que tenemos dentro de la medicina. Nosotros sabemos, los psiquiatras, que cuando la esquizofrenia irrumpe en la vida de una persona, es muy difícil que la persona recupere su estado previo o su estado premórbido a la irrupción de esta enfermedad en la vida, ¿sí? Se caracteriza por alteraciones del pensamiento, alteraciones de la conducta y del lenguaje. Después vamos a ver un poco más la clínica de esta patología. El paciente pierde la capacidad para reconocer lo que es real de lo que no es, de controlar sus emociones, de pensar con claridad y emitir juicios, y también de comunicarse, ¿sí? ¿Cuál es la epidemiología de la esquizofrenia? La esquizofrenia tiene una prevalencia de 1,4 a 4,6 por mil, una incidencia de 0,17 a 0,54 por mil habitantes, y el riesgo mórbido de desarrollar esquizofrenia en una población en general, o sea, la que tenemos todo, es aproximadamente un 1%, vale decir, un 1% de la población mundial tiene riesgo de desarrollar esta patología. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la esquizofrenia es una enfermedad frecuente, es una enfermedad común, no es algo infrecuente de ver esquizofrenia, ¿sí? La edad de inicio de esta patología generalmente es entre los 15 y los 25 años, generalmente es un poco anterior en varones, ¿sí? Y más posterior en las mujeres. Digamos que los síntomas pueden comenzar antes en los varones que en las mujeres, pero cuando la enfermedad, cuando se consulta por esta enfermedad, uno puede detectar en entrevista que la enfermedad puede comenzar antes de los 25 o de los 20 o de los 15 años, con algunos rasgos característicos de la persona que ya nos alerta de que algo está andando mal en el funcionamiento global. El 75% de los casos tiene una edad de comienzo entre los 15 y los 35 años, ahí cuando juntamos tantos a los varones como en las mujeres. Y el riesgo de muerte es de 1,5 a 2 veces mayor que en la población general, o sea, en la población que no tiene esta enfermedad. Y generalmente este riesgo elevado de muerte que tienen los pacientes esquizofrénicos se deben a que estos pacientes tienen mayor frecuencia de tener enfermedades cardiovasculares, accidentes, enfermedades gastrointestinales, y el 15% de los pacientes con esquizofrenia se suicida. ¿Cuál es la etiología de la esquizofrenia? Tienen que tener presente que la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro, pero tienen que tener presente también que todas las enfermedades psiquiátricas son enfermedades del cerebro. Las enfermedades psiquiátricas no se presentan a 20 centímetros arriba de la calota craneana, sino son enfermedades del cerebro. La esquizofrenia, en particular, es una enfermedad del neurodesarrollo, y esto es algo que lo recalcamos siempre y lo preguntamos siempre en los exámenes, porque durante mucho tiempo se debatió si la esquizofrenia era una enfermedad del neurodesarrollo o una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Que se presentaba por degeneración de las células, como pueden ser las demencias tipo Alzheimer o la demencia frontotemporal de Pick. Pues no, la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo. Si ustedes leen un poco de historia de la esquizofrenia se llamó en un principio
demencia precoz para diferenciarla de la demencia que se producía en etapas más tardías de la vida, como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a esto que llamamos esquizofrenia, que en un momento se llamó demencia precoz, es lo que hoy conocemos como una enfermedad del neurodesarrollo, donde se producen alteraciones de la sinapsis, ¿sí? De las conexiones sinápticas y de los neurocircuitos. Es por eso que, a pesar de ser una enfermedad del cerebro, es muy difícil poder verla en las neuroimágenes, porque es una enfermedad de la conectividad sináptica, de la formación de circuitos. Vale decir que, a pesar de que hay algunas alteraciones que se pueden ver en las neuroimágenes, no la vamos a ver en general, porque es una enfermedad de los neurocircuitos. Por supuesto, es una enfermedad genética, ¿sí? Ya vamos a ver un poco a qué se debe esto. Hay algunas etiologías que dicen que se puede producir una hipoxia, ¿sí? O isquemias antes o durante el nacimiento, que son lo que llamamos las complicaciones obstétricas. La esquizofrenia está más relacionada con las regiones urbanas, nacer en meses de invierno, y está relacionada con infecciones durante el embarazo, como la rubiola o el herpes simple, ¿sí? Hay una gran teoría inmunológica de la esquizofrenia. No tan solo de la esquizofrenia, sino sabemos que en todas las patologías psiquiátricas, y para poner dos ejemplos fundamentales, la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo, hay un cierto patrón inflamatorio. No el patrón inflamatorio que conocemos de anatomía patológica, del tumor, rubor, calor y disfuncionalidad, sino un bajo nivel de infección. Si ustedes miden interleuquinas proinflamatorias, citoquinas, el interferón gamma, vamos a poder detectar que en esquizofrenia, en trastorno bipolar, en depresión hay alteraciones de estas moléculas inflamatorias, pero siempre en un grado menor de lo que podría producirse en otras enfermedades neuropsiquiátricas o neurológicas donde el componente inflamatorio es mayor. No nos vamos a detener mucho en esto, ¿sí? Perdón un segundito, se me fue la imagen. Bien, continuamos entonces. Decíamos que es una enfermedad genética. Fíjense ustedes en el cuadro que tienen acá, y ustedes van a ver que la enfermedad es mucho más frecuente, ¿sí?, en los parientes de primer grado del paciente afectado. Vale decir, fíjense, en los mellizos monocigotos, ¿sí?, donde se comparte el 100% de los genes, la probabilidad de desarrollar esquizofrenia es de un 48% con respecto al mellizo, al gemelo no afectado, al monocigoto no afectado. Cuando yo tengo los dos padres con esquizofrenia, también la probabilidad es altísima, y la probabilidad va descendiendo, ¿sí?, cuanto mayor sea la distancia génica que yo tengo con el afectado. Vale decir, en un mellizo, ¿sí?, en un gemelo disigoto, en los disigotos donde no se comparte el 100% de los genes, sino que se comparte como un hermano común, la probabilidad es bastante menor que en el monocigoto. Eso se ve porque no es la misma cantidad de genes que se comparte. Y así sucesivamente ustedes van a ver cómo la probabilidad disminuye a medida que la distancia génica es mayor. Vale decir que los genes juegan un papel muy importante en la genética de esquizofrenia. Un término que nosotros solemos utilizar mucho es la heredabilidad, ¿sí? Y la heredabilidad se saca a partir de los estudios de gemelos. ¿Qué estudian los estudios de gemelos? Los estudios de gemelos, monocigotos o disigotos, estudian la
probabilidad, ¿sí?, de que haya una concordancia entre gemelos monocigotos y dicigotos. Entre los gemelos monocigotos, fíjense los distintos estudios, la concordancia de desarrollar la enfermedad es del 65 a un 45%, un 50% en los monocigotos, y es mucho menor en los dicigotos, que se comportan como hermanos comunes, hermanos normales, ¿sí? Y este estudio de gemelos nos posibilita sacar la heredabilidad. La heredabilidad es no la transmisibilidad. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque hablamos de transmisibilidad cuando son enfermedades monogénicas o enfermedades mendelianas, pero cuando hablamos de enfermedades complejas de no transmisión mendeliana, sino de transmisión poligénica, podemos hablar de heredabilidad. Y la heredabilidad es la cantidad, es la proporción de esa enfermedad que es debida a los genes y cuál es la proporción que es debido al medio ambiente. Entonces, en un esquizofrénico o en un trastorno bipolar, nosotros sabemos que la proporción de esa enfermedad que es debida a los genes es alta, es aproximadamente del 80%, y un 20% es debida al medio ambiente, ¿sí? Pero eso no significa que yo tenga el 80% de probabilidad de transmitirla. Eso es para las enfermedades monogénicas, ¿sí?, recesivas, dominantes o ligadas al sexo, pero no para las enfermedades poligénicas, como no son la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades del tejido colágeno, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otras enfermedades complejas, ¿sí? ¿Cuáles son las anormalidades biológicas y los hallazgos anatómicos que vemos en los pacientes esquizofrénicos? Hay aumento del tamaño ventricular, aumento de los surcos corticales, hay una reducción bilateral de los lóbulos temporales, de la amígdala y del hipocampo, hay una disminución del tamaño global del cerebro, hay alteración de la densidad de las densidades neuronales en segmentos prefrontales fundamentalmente, hay una frecuente disfunción del hemisferio izquierdo, hay una hiperactividad dopaminérgica subcortical y una hipoactividad dopaminérgica prefrontal, hay una disfunción serotoninérgica y hay una disfunción de los aminoácidos neuroexcitatorios. Ustedes saben que el principal aminoácido neuroexcitatorio es el glutamato, ¿sí? Fundamentalmente, las dos teorías más importantes en cuanto a la neuroquímica de la esquizofrenia es la hiperactividad dopaminérgica subcortical y la hipoactividad dopaminérgica prefrontal. Esto, en términos generales y para que sepan ustedes, explica la sintomatología positiva y negativa que ya vamos a ver de la esquizofrenia y el mecanismo de acción de los fármacos disponibles para tratar estas patologías, ¿sí? La hipótesis dopaminérgica, como yo les decía, hay un aumento de la dopamina en los estratos subcorticales y que me explica los síntomas positivos. Les adelanto, los síntomas positivos son los delirios y las alucinaciones, y hay una disminución a nivel cortical de la dopamina, los cuales me explicarían los síntomas negativos, la bulia, la logia, el aplanamiento afectivo que presentan los pacientes esquizofrénicos. También hay una teoría serotoninérgica, glutamatérgica y una hipótesis GABAérgica, ¿sí? No nos vamos a entrar de estas hipótesis porque son bastante complicadas. Vamos a entrar en los que nos interesa también, que es la clínica de la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene 4 dominios clínicos muy claros, ¿sí? Por un lado, los síntomas positivos, que son las ideas delirantes, las alucinaciones, el discurso desorganizado, la conducta claramente desorganizados, los síntomas catatónicos y muchas veces la agitación psicomotora, ¿sí? Esto es lo que más nos llama la atención de los pacientes esquizofrénicos, pero quizá lo que mejor podemos dominar a nivel farmacológico.
Luego tenemos los síntomas negativos, donde tenemos el afecto embotado, el aplanamiento afectivo, el retraimiento social, el retraimiento emocional, la apatía, la pasividad, la falta de espontaneidad, el pensamiento estereotipado, la logia, o sea, la limitación en la fluidez y la productividad del discurso y del pensamiento, la bulia, la restricción de la iniciación de la conducta frente a un objeto, y la anedonia. Fíjense que acá hay muchos síntomas que pueden estar presentes en otras patologías, por ejemplo, la anedonia en la depresión. La anedonia, para los que no recuerdan qué es la anedonia, la anedonia es la pérdida de capacidad de experimentar placer. Pero también la esquizofrenia tiene síntomas del estado de ánimo como ser disforia, irritabilidad, preocupaciones, tensión, humor depresivo, desesperanza, ideas e intentos de suicidio. El 15% de los pacientes con esquizofrenia se suicidan, ¿sí? Muchas veces los pacientes con esquizofrenia se suicidan porque se sienten con un humor deprimido, pero muchas veces los pacientes con esquizofrenia se suicidan porque tienen voces que le dicen: sos inútil, no servís, cuestiones con respecto a su sexualidad, cuestiones con respecto a órdenes imperativas de que tienen que hacer algo, de que tienen que lesionarse o suicidarse. Y por otro lado, los pacientes con síntomas cognitivos, con esquizofrenia, tienen síntomas cognitivos. Hay una repercusión cognitiva con déficit de atención, déficits en el procesamiento de la información, trastornos en las asociaciones de las ideas y los pensamientos, pobreza ideativa, dificultad para el aprendizaje en serie, trastornos de las funciones ejecutivas, con lo cual tienen problemas para concentrarse, priorizar actividades, ordenar sus trabajos y adaptarse a situaciones nuevas. Esto de los síntomas cognitivos en esquizofrenia, síntomas que vieron los primeros que describieron esquizofrenia, que por eso le pusieron demencia precoz, es lo que le habla a ustedes de lo devastadora de esta enfermedad y del pronóstico que tiene el paciente para poder reinsertarse en una actividad normal o en un trabajo, ¿sí? Vale decir, tenemos cuatro patrones sintomáticos. Fíjense lo polimorfo de la enfermedad, lo rico en semiología y en sintomatología que ustedes pueden observar en los pacientes que tienen esquizofrenia, ¿sí? Tengan presente que es una enfermedad grave, crónica, devastadora, que una vez que se instala es muy difícil restituir ad íntegro, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Cuáles son los síntomas positivos? Ideas delirantes, ideas de persecución, ideas de referencia, por ejemplo, de que alguien lo está mirando, de que alguien lo está observando, de que alguien está hablando con él, ideas de ser controlado por una fuerza externa, ideas de que alguien le inserta pensamientos, de que su pensamiento puede estar siendo transmitido hacia otras personas o suele estar siendo escuchado, de culpa o de pecado. También puede haber ideas de grandeza, ¿sí? De poderes sobrenaturales. Acá hay que hacer un diagnóstico diferencial con el trastorno bipolar, que muchas veces tiene ideas de grandeza, ideas religiosas, ideas delirantes somáticas, que alguien le ha quitado el corazón o que no tienen corazón no sensitivamente corazón como órgano que bombea sangre, o que no tienen estómago, ¿sí? El síndrome de Cotard o los delirios nihilísticos que te dicen: doctor, yo no tengo corazón, doctor, yo no tengo intestino, cuando traigo los alimentos me van a otras partes del cuerpo. Alucinaciones, ¿sí? Las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, pero el paciente puede tener alucinaciones visuales,
táctiles, somáticas u olfativas. Si bien los pacientes esquizofrénicos pueden tener alucinaciones olfativas, cuando un paciente presenta alucinaciones olfativas, hay que hacer urgente una tomografía de cerebro porque hay que descartar, hacer un diagnóstico diferencial con patologías neurológicas que nos pueden estar dando sintomatologías psicóticas y uno tiene que descartar otro tipo de organicidad, porque tener esquizofrenia es una patología orgánica, vale decir que tenemos que descartar otro tipo de organicidad diferente a la esquizofrenia. Las ideas delirantes y las alucinaciones es un patrón muy frecuente de presentación de brote psicótico, ideas delirantes de persecución, alucinaciones mandatorias, y ustedes tienen que evaluar en un paciente, en la observación, nunca tienen que perder de vista que somos médicos y la semiología es fundamental, y poder observar al paciente la conducta alucinatoria. La conducta alucinatoria ustedes lo van a ver al paciente que está mirando hacia otro lado, como que la atención está puesta en otro lado, y la atención está puesta en una voz que generalmente viene de afuera, que no se forma dentro de la cabeza y que le está dando órdenes o le está hablando. Tienen que preguntar, usted escucha voces, ¿de dónde vienen esas voces? Si esas voces vienen de afuera o dentro de la cabeza, ¿qué le dicen esas voces? Si es una voz, son varias voces, son voces de varones, de mujeres, y qué le dicen, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan presente. Muchas veces los pacientes esquizofrénicos, y lo habrán visto si han tenido la posibilidad de ir a un hospital psiquiátrico, ustedes van a ver los enfermos con comportamiento extravagante. Cuando uno entra a una habitación de un paciente esquizofrénico, lo ve demasiado sucio, demasiado desorganizado, la vestimenta es poco habitual, lo pueden ver hiperabrigado en verano, muy desabrigado en invierno, con ropa inapropiada, con múltiples rosarios, las mujeres pintadas de forma excéntrica, lo pueden ver incluso en la calle, muchos mendigos son esquizofrénicos, ¿sí? Hablando solos, desalineados, por supuesto no se bañan, tienen alteración de la higiene personal, tienen alteración del comportamiento social. Los varones, cuando vayan a los hospitales psiquiátricos de mujeres, van a ver que le pueden decir cuestiones como tener relaciones sexuales o tener conductas muy desinhibidas como masturbarse en público. El comportamiento motor, muchas veces los síntomas motores están presentes en esquizofrenia, con movimientos estereotipados, movimientos rituales, incluso comportamiento catatónico. Y aquí ustedes tendrán que hacer el diagnóstico diferencial si el comportamiento motor es primario de la enfermedad o el comportamiento motor es secundario al tratamiento neuroléptico que le estamos administrando al paciente. La afectividad está inapropiada, son pacientes que responden totalmente desproporcionados, le van a dar una mala noticia terrible de un accidente, de un familiar, de un fallecimiento, y pueden tener una reacción anormal, pero si ustedes le dicen, bueno, se ha perdido tu par de zapatillas, pueden tener una reacción muy abrupta y muy desproporcionada para el estímulo. Vale decir que el afecto, aparte de tener una labilidad afectiva, tiene un afecto bastante inapropiado. Los síntomas negativos, que son los síntomas que más nos preocupan, fíjense, los síntomas positivos son los síntomas que más llaman la atención. En cambio, los síntomas negativos son los síntomas que menos nos llaman la atención, porque es que el paciente que permanece todo el tiempo en la cama, que no se contacta, que no nos dice cosas, hay platovoladores, o me están persiguiendo la policía, o el vecino me quiere envenenar, que nos llama mucho la atención, incluso nos puede resultar hasta gracioso. Pero los síntomas negativos, el paciente que no habla, que está embotado, que tiene un afecto aplanado, que no reacciona ante nada, que hay una disminución de los movimientos espontáneos, que no gesticula, que no tiene expresividad, que tiene
poco contacto visual, que hay ausencia de inflexiones vocales, que nos habla de manera monocorde, que tiene un retraimiento social, no tiene amigos, no contacta con la familia. Hay una disminución de la actividad y del interés sexual, disminución de la reacción con amigos y compañeros. Muchas veces ustedes les preguntan a los pacientes, a los familiares, cuando evalúan el brote de delirios y alucinaciones, les preguntan, ¿y tiene amigos? ¿Se contactaba con gente? Decía, no, ha perdido los amigos, no hablaba con nadie, tiene alogia, tiene pobreza del lenguaje, pobreza del contenido del discurso, incremento de la latencia de las respuestas, ¿sí? Entonces le hace una pregunta y como que queda pensando y pasan unos segundos para que le conteste. Hay abulia, apatía, falta de cuidado personal y hay una inconstancia en la escuela y en el trabajo. Ya hemos hablado entonces que la esquizofrenia tiene síntomas positivos, que son los que nos más llaman la atención, los síntomas negativos, los síntomas afectivos, y hemos repasado los síntomas cognitivos, ¿sí? Y antes de entrar a los subtipos de esquizofrenia, quiero decirles que los síntomas cognitivos son absolutamente muy importantes y en casi todas las patologías psiquiátricas, hay síntomas cognitivos, ¿sí? Estos síntomas cognitivos, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el pensamiento abstracto, son toda una serie de funciones cerebrales que ustedes, como estudiantes de medicina, las van a estudiar únicamente en psiquiatría, ¿sí? Estas funciones cerebrales superiores hacen que nosotros estudiemos medicina y no estudiemos veterinaria, ¿sí? Vale decir que en psiquiatría es la única especialidad que ustedes no la van a poder estudiar en veterinaria. Vale decir, cómo funciona un pulmón y cómo es la presión negativa del pulmón, lo van a poder estudiar en el perro, en el caballo y en todos aquellos que tengan un sistema respiratorio igual. Pero una función ejecutiva que tiene que ver las funciones cerebrales superiores, únicamente la van a estudiar en psiquiatría y los que nos diferencian a nosotros de los veterinarios. Vale decir, cuando ustedes sean cirujanos y tengan que planificar una cirugía desde la mañana hasta la tarde, la van a poder hacer gracias a una función cerebral superior, que es la función ejecutiva, y que les va a planificar y les va a poder ordenar, órdenes de prioridades, que van a poder decir, bueno, sí, yo tengo que operar. Primero tengo que cambiarme, estar aséptico, limpiarme las manos, luego entrar al quirófano, hacer un cambio, etcétera, etcétera. Todos los campos del ordenamiento de prioridades de las funciones ejecutivas les permite el cerebro, ¿sí? Por eso yo siempre digo que la primera bolilla de esta materia tendría que ser histología, anatomía y fisiología del lóbulo frontal, porque eso es clave para que ustedes puedan entender por qué los pacientes con patologías psiquiátricas se enferman y por qué son los síntomas que yo puedo ver cuando veo un paciente psiquiátrico, ¿sí? Esto es fundamental y esto es lo que nos diferencia de la veterinaria, ¿sí? La semiología psiquiátrica, que no lo van a poder ver en ningún lado. Entonces, esto que es clave para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Lo importante que es tener en cuenta las funciones cerebrales superiores y las funciones psíquicas, que son funciones cerebrales, ¿sí? que están mandadas por el cerebro, es lo que nos diferencia de la veterinaria o de ver un animal, digamos. Esto lo hemos adquirido evolutivamente. Ustedes saben que adquirir todo lo que hemos adquirido nosotros evolutivamente, el lenguaje, la planificación de la acción, el decir, yo
yo como ser humano me gusta comer manzanas, pero voy a comer la manzana que está arriba de la heladera y limpia, y no la que está en el canal cuneta, acá de afuera de la vereda, porque si bien las dos son comida, pero mi cerebro y mi función cerebral superior, ¿sí?, de los valores pragmáticos y prácticos del cerebro, va a decir, no, come la limpia que está arriba de la heladera y no la podrida que está en el cordón cuneta. El animal, ¿cuál va a comer? Cualquiera de las dos, ¿sí? Pero nosotros, los seres humanos, vamos a comer la que está limpia. Ahora, cuando yo tengo una esquizofrenia deteriorada, las esquizofrenias simples, quizá pueda comer cualquier tipo de manzana. O cuando tengo una lesión del lóbulo frontal por un traumatismo, por una noxa, por un tumor, tengo actitudes que son más similares a los animales que al ser humano, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes entiendan, porque es importante que en la Facultad de Medicina les enseñen algo que no lo van a aprender en ningún lado, que es la función del lóbulo frontal y su interconexión con el resto de las regiones del cerebro, ¿sí? Bueno, vamos a volver un poco a la esquizofrenia. Hay 4 tipos, un poco más de subtipos de esquizofrenia, ¿sí? Básicamente llamamos esquizofrenia paranoide, a la que se caracteriza por los síntomas positivos, con ideas delirantes, que van de sensación de ser observado hasta la franca persecución, a las interpretaciones delirantes de que la gente me mira, dice cosas de mí, está hablando de mí, me está mirando mal o se está riendo, hasta las alucinaciones auditivas, ¿sí? Voces que comentan lo que hago, que me insultan, que me dicen que soy un fracasado, que soy homosexual, que no sirvo, etcétera, etcétera, hasta las alucinaciones anestésicas de sentir que el cuerpo me está siendo movido por alguien, o, o las alucinaciones que creo que me están caminando por el cuerpo, bichos que se introducen, etcétera, etcétera. Esta es un tipo de esquizofrenia de mejor pronóstico, la que mejor puedo controlar con los antipsicóticos. Luego está la esquizofrenia hebefrénica, o mejor llamada actualmente desorganizada. Hebefrénica es porque comienza a muy temprana edad. Se dice que es la de peor pronóstico, ¿sí? Así como la de mejor pronóstico es la esquizofrenia paranoide. Acá predominan lo que llamamos la desorganización como eje central. Hay un grave trastorno de la afectividad y deterioro cognitivo. Los pacientes se muestran con conductas inadecuadas, con discurso desorganizado, con delirios poco consistentes, ¿sí? A diferencia de la paranoide, donde el delirio puede ser sistematizado, vale decir por ahí, decir, bueno, me está persiguiendo a alguien, o mi vecino me está haciendo cosas, puede haber una cierta organización o sistematización. Después, cuando uno empieza a hacer una semiología un poco más profunda o habla con los familiares, saben que no pasa nada ni con el vecino, ni nadie lo persigue. Acá los delirios son, bueno, yo soy Dios, pero no sé, creo que tengo poderes, pero quizás no, son poco consistentes, ¿sí? El afecto está aplanado o inapropiado, o sea, o estoy plano con la afectividad, ¿sí? O tengo un afecto totalmente inapropiado, con conductas violentas ante mínimas cosas. Hay pobreza del pensamiento y la capacidad para tener relaciones interpersonales está muy, muy baja. Generalmente lo observamos en pacientes cuyo comienzo de la enfermedad es muy precoz. Y como todo en medicina, cuando esto comienza de manera precoz, el pronóstico es peor. Por eso decimos que la esquizofrenia desorganizada es una esquizofrenia de peor pronóstico. La esquizofrenia catatónica es donde se presentan los rasgos motores, como ser manierismos, inhibición, mutismo, excitación o excitación influenciada o no por estímulos externos, resistencia a ciertos movimientos, ¿sí? Esto lo hacemos de manera semiológica,
cuando uno intenta al paciente ser movido, o flexibilidad seria, ¿sí? Cuando vemos que el paciente le podemos mover la mano como si fuese un muñeco de cera, ecolalia, ¿sí? Que uno le dice una palabra y el paciente la repite, le dice hola y el paciente dice hola. Ecopraxia imita nuestros movimientos, ¿sí? La catatonía se puede presentar en esquizofrenia, pero los cuadros catatónicos lo podemos ver en otras patologías. Por ejemplo, en algunos trastornos bipolares existe la catatonía. Y en otras patologías no psiquiátricas, ¿sí? También puede haber catatonía. La catatonía puede llevarnos hasta cuadros severos de pérdida de peso con gran riesgo de la vida. En algunas encefalitis por ejemplo, con anticuerpos anti-NMDA, o sea, anti-receptores glutamatérgicos, es frecuente ver cuadros catatónicos. Pero la catatonía como entidad no es exclusiva de la esquizofrenia. Después tenemos la esquizofrenia indiferenciada, donde hay una combinación de estos subtipos, y la esquizofrenia residual, que es un estado en el cual el individuo no presenta ideas delirantes o importantes alucinaciones, sino carece de motivaciones e interés, y hay una persistencia, una existencia de síntomas negativos. En un paciente podemos ver todos los tipos de esquizofrenia a la vez, ¿sí? Se pueden mezclar síntomas, esto no hay una clara delimitación como en psiquiatría, una clara delimitación entre los trastornos y entre los subtipos de esquizofrenia, y actualmente está bien decirlo, el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatras Americanos, ha sacado esta diferenciación entre las esquizofrenias, pero créanme que existen, y cuando uno las busca y detiene su tiempo en la exploración, en la inspección y en la palpación de los enfermos esquizofrénicos, la podemos ver. Y si ustedes tienen la posibilidad, estamos en tiempo de pandemia, pero de que su jefe de trabajo práctico se las muestre, es muy interesante. Todo lo que ustedes ven en un paciente con esquizofrenia es semiológico, desde cuando lo ven caminando por el pasillo del hospital, los gestos, las actitudes, las vestimentas, la musitación, la mirada del paciente esquizofrénico, la mirada del paciente que está alucinando, todo eso es semiología, y tiene una semiología muy, muy rica. ¿Cuáles son los estados por los cuales la estadificación de esta enfermedad? Es muy difícil estadificar en psiquiatría, pero más o menos podemos saber que hay un estado premórbido durante el neurodesarrollo normal, donde hay muy pocos síntomas, pero hay un periodo prodrómico, ¿sí? Donde nadie se ha dado cuenta que el paciente tenía esquizofrenia, pero ya empiezan a haber síntomas neurocognitivos, ¿sí? Ya empiezan con síntomas neurocognitivos y síntomas neurocognitivos y síntomas negativos, ¿sí? Lo que pasa es que el paciente en ese momento, donde ya ha pasado un neurodesarrollo anormal, ya empieza a haber una desregulación neurocognitiva más presente, ¿sí? Y llegamos a un inicio de la enfermedad, que es donde el paciente hace el brote delirante alucinatorio. Vale decir que cuando el paciente lo vemos con el brote delirante alucinatorio, que es generalmente donde el paciente lo traen a la consulta y donde llama la atención, ya hemos llegado tarde a la enfermedad, porque la enfermedad ya se ha manifestado. Y hemos llegado tarde porque nosotros, en psiquiatría, no tenemos desde este punto, acá donde ustedes van a ver que hay un pico, para adelante,
marcadores biológicos de predicción, ¿sí?, de enfermedad. Si bien conocemos más de 246 genes que están relacionados con la enfermedad, tenemos cientos de trabajos donde nos muestran alteraciones cerebrales y de SPEC y de resonancia magnética funcional. No tenemos hasta ahora biomarcadores que tengan una utilidad clínica, ¿sí? Sí tienen utilidad analítica, sí están comprobados que están relacionados con la enfermedad, pero no tenemos una comprobación de utilidad clínica para poder decir este paciente va a ser un paciente que va a desarrollar una enfermedad esquizofrénica. Bueno, y luego en la etapa de inicio, la enfermedad empieza con exacerbaciones y reagudizaciones y llega a un plató, ¿sí?, donde ya se produce la evolución y se cree en un tiempo, se creía que había una neurodegeneración, pero no sigue evolucionando una neurodegeneración en general, sino ya hay una afectación en el neurodesarrollo que ha impactado en la funcionalidad y en la morfología del cerebro, ¿sí? Quiero recargarles algo. Hay una película que se llama Una mente brillante que habla de un paciente esquizofrénico que fue premio Nobel. Es un error aprender esquizofrenia a través de esa enfermedad, porque eso es un caso anecdótico, único en la historia de la enfermedad esquizofrenia, que la conocemos hace muchísimos años, de una persona con una esquizofrenia paranoide de buen pronóstico logró tener un desarrollo académico. Pues yo le digo, la esquizofrenia no es esa enfermedad, no aprendan esa enfermedad. Es un caso anecdótico. En medicina ustedes se van a encontrar con casos anecdóticos, casos que no siguen las reglas de una enfermedad en general, de su evolución, de su pronóstico y de su tratamiento, sino que son casos anecdóticos. Y no se puede aprender medicina sobre casos anecdóticos, sino que tenemos que aprender medicina sobre casos frecuentes. Yo puedo, en mi especialidad, ir a un congreso y presentar un caso anecdótico y discutirlo, pero no le puedo enseñar a ustedes medicina con respecto a un caso anecdótico. Le tengo que enseñar medicina con respecto a un caso frecuente. Y tampoco les puedo enseñar medicina en base a una película donde hay una orquesta sinfónica fantástica, donde hay iluminación, donde hay cosas, porque los pacientes esquizofrénicos no, porque no es la vida de los pacientes esquizofrénicos, donde los pacientes esquizofrénicos sufren ellos mucho y su familia un montón, y donde sabemos que ese paciente hay que empezar a pensar en estrategias de reinserción psicosocial para que la enfermedad no sea más severa, ¿sí? Entonces, acá ven cómo hay un estado prodrómico, que estamos trabajando muchísimo en tratar de detectar los pacientes en este estado prodrómico, ¿sí? Y muchísimo en prevenir recaídas, porque guárdense algo a fondo. Nosotros los psiquiatras tenemos que prevenir la recaída de los pacientes esquizofrénicos, como los cardiólogos tienen que prevenir que se produzca otro infarto de miocardio en un paciente infartado. Así como sabemos que en cardiología un infarto significa pérdida de células de miocardio, en psiquiatría sabemos que un brote psicótico esquizofrénico produce una pérdida de neuronas del sistema nervioso central. Entonces, prevenir recaídas es fundamental para nuestra especialidad. Es como prevenir futuros infartos, ¿sí? Sigamos. Esto es lo que yo les decía. Nosotros en psiquiatría diagnosticamos con el criterio del DSM y de la CIE-10. Este es el CIE-M, el CIE-M4, ya está el 5. El 5 sacaron los tipos de esquizofrenia, pero generalmente los americanos dicen que para que se tenga que cubrir una enfermedad hay 2 síntomas que tienen que estar presentes durante una cierta cantidad de tiempo, durante una cierta cantidad de días. Esto lo pueden buscar, no nos vamos a detener, pero más o menos son los síntomas de los cuales hemos hablado, ¿sí? Les da patrones de duración, ¿sí? Tiene que durar más de 6 meses, le da patrones de impacto social, o sea, las enfermedades psiquiátricas impactan a nivel psicosocial de manera brutal, ¿sí? Hay un deterioro social y ocupacional,
Hay que hacer diagnóstico diferencial con trastornos del estado de ánimo y con trastornos del esquizoafectivo, que un trastorno esquizoafectivo es un trastorno que tiene síntomas del estado de ánimo y esquizofrenia. Hay que excluir causa orgánica no psiquiátrica, vale decir un tumor, un hipotiroidismo que me esté dando psicosis, un cuadro, no sé, de encefalopatía hepática que me está dando psicosis, etcétera, etcétera, y abuso de sustancia, todas las sustancias, desde la marihuana, el alcohol, la cocaína, etcétera, etcétera, y drogas más duras también me pueden dar cuadros psicóticos. Y hay que descartar autismo y otros trastornos del neurodesarrollo que también puede dar cuadros similares, ¿sí? ¿Qué hago en el primer brote? Cuando yo tengo un paciente que primera vez consulta por un cuadro psicótico, por esquizofrénico, tengo que hacer una historia médica muy, muy exhaustiva, tengo que hacer un DDU, un screening de drogas, que el paciente no haya estado tomando drogas, hacer una analítica, un laboratorio común con todas las funciones que ustedes conocen, ¿sí? Hacer una resonancia magnética más que un TAC, ¿sí? Un electroencefalograma, un test de embarazo, porque seguramente a esa persona, a esa mujer la va a tener que medicar, un electrocardiograma, test neuropsicológicos en lo posible para ver su afectación neurocognitiva y HIV y todos los que sean para descartar enfermedades infecciosas, ¿sí? Vale decir, con esto yo descarto toda patología médica, no psiquiátrica, ¿sí? Y me quedaría con las patologías médicas psiquiátricas para descartar. ¿Cuál es el tratamiento? Requiere un manejo hay que ver si el paciente requiere un manejo ambulatorio en el consultorio o requiere ser hospitalizado. Miren, cuando un paciente tiene un trastorno psicótico con delirios y alucinaciones en las cuales nosotros no sabemos qué esa voz está diciendo, ¿sí? O qué está creyendo el paciente, porque el paciente puede estar creyendo que el vecino de al lado lo está envenenando, y si yo creo que mi vecino me está envenenando, me quiere matar, quizás yo tome una actitud violenta contra el vecino de al lado. Entonces, ese paciente requiere una internación. O la voz me está diciendo que me tengo que tirar del quinto piso o que tengo capacidades para volar, etcétera, etcétera. Vale decir que muchas veces los pacientes con cuadros psicóticos tienen que ser internados. Tengo que ver en qué grado evolutivo. ¿Es un primer brote? ¿Es una fase residual? ¿Qué subtipo de esquizofrenia tengo? Y si tiene otra patología concomitante, como por ejemplo abuso de sustancias. A esto llamamos cuadros duales, a los pacientes esquizofrénicos que consumen patologías, que consumen drogas, marihuana, cocaína, con lo cual complica muchísimo la esquizofrenia. Es como que un paciente con EPOC fume. Tengo que saber qué tratamientos anteriores ha tenido y qué respuesta ha tenido a ellos, porque si el paciente está sin medicación y anduvo bien con un antipsicótico, yo tengo que reinstaurar el tratamiento antipsicótico que venía teniendo antes. ¿Cuál es el apoyo del paciente? Si tiene familia, si tiene un sistema de apoyo, un sustento psicosocial, si trabaja o si estudió. ¿Qué recursos terapéuticos cuento? ¿Sí? Y los tratamientos como, perdón, me pasé, como ser la terapia cognitivo-conductual. Sepan que aquí las terapias psicoanalíticas son iatrogénicas, no sirven, ¿sí? Y la educación a los cuidadores, ¿sí? Porque son pacientes que van a necesitar un cuidado casi permanente y de por vida, ¿sí? Los objetivos del tratamiento: mejoría de los síntomas positivos y negativos, prevención de la recaída, de las hospitalizaciones, capacidad para vivir independientemente, capacidad para establecer y perseguir objetivos ocupacionales, aunque sean los más mínimos, a evaluar la ausencia de los efectos adversos relacionados con los medicamentos y darle al paciente la mejor calidad de vida y una interacción social lo más adecuada, ¿sí? Vamos al tratamiento. Los antipsicóticos
Los tratamientos en esquizofrenia son biológicos, sin duda. El que dice lo contrario está en otro planeta. Se utilizan antipsicóticos, ¿sí? Todos los antipsicóticos hasta la actualidad aprobados para tratar esquizofrenia deben actuar sobre el sistema dopaminérgico. Acuérdense lo que yo les decía anteriormente, existe una hiperdopaminergia subcortical y una hipodopaminergia cortical, lo cual me explica la primera, los síntomas positivos, y la segunda, los síntomas negativos. Ambos antipsicóticos, los típicos y los atípicos, actúan sobre el sistema dopaminérgico fundamentalmente, también sobre otros neurotransmisores, pero fundamentalmente sobre los sistemas dopaminérgicos. ¿Qué me diferencia un antipsicótico típico de los atípicos? Los típicos se llaman atípicos porque producen síntomas relacionados con la enfermedad de Parkinson, por eso se llaman neurolépticos. Ya vamos a verlo, ya lo van a ver ustedes más en profundidad, pero me puede dar parkinsonismo, temblor, fácil fumador de póker. Y los atípicos se llaman atípicos porque no presentan los síntomas típicos o no lo presentan en la misma intensidad que los típicos, ¿sí? Pero los atípicos lo que me producen más intensamente, esto es pregunta de examen, escríbanla porque después dicen, no sé, los atípicos producen síndrome metabólico, ¿sí? O sea, aumento de tolerancia a la glucosa, alteración del colesterol, de los triglicéridos, diabetes tipo 2, aumento de la grasa abdominal, todo lo que produce un síndrome metabólico, ¿sí? Los típicos lo producen, pero en menor medida. Los atípicos son los que más lo producen. Los típicos producen síntomas parkinsonianos y los atípicos no producen casi síntomas parkinsonianos, o cuando lo producen en forma leve. Generalmente asociamos con una benzodiazepina. Las benzodiazepinas no actúan ni sobre los síntomas típicos ni atípicos, sino producen, ayudan al paciente a que esté más tranquilo, fundamentalmente los cuadros agudos. Y muchas veces usamos los antirrecurrenciales, los antiepilépticos, como el ácido valproico, fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen muchos grados de impulsividad o son muy agresivos. Y una terapéutica que es muy efectiva y con pocos efectos adversos, que es la terapia electroconvulsiva, que sirve muchísimo para cuadros refractarios, para esquizofrenias refractarias con cuadros de agresividad persistente, en lo cual la terapia electroconvulsiva es de indicación, ¿sí? ¿Cuáles son los antipsicóticos típicos? Fundamentalmente el haloperidol, la clorpromacina, la tiolidacina, la levomepromacina, y hay típicos de depósito, vale decir que yo al paciente lo inyecto una vez por mes y tengo un estado estable de antipsicóticos. Estos antipsicóticos bloquean los receptores dopaminérgicos en áreas mesolímbicas y mesocorticales. Acá habría una paradoja. Está bien que me lo bloqueen las áreas mesolímbicas, donde hay una hiperdopaminergia subcortical, pero me complica que me lo bloqueen en las áreas mesocorticales, donde la dopamina ya funciona en menos, y yo la voy a hacer que funcione un poquito más en menos con este antipsicótico. Bueno, por eso ningún medicamento está libre de efectos adversos que no queremos, ¿sí? Y cuando nosotros damos estos antipsicóticos que sabemos que tienen un bloqueo mesocortical dopaminérgico, tenemos que evaluar si los síntomas negativos que tienen son primarios de la enfermedad o secundarios por los antipsicóticos típicos, como el haloperidol. El haloperidol es un típico de alta potencia, ¿sí? Con gran efecto incisivo sobre los síntomas positivos y negativos, mientras que la clorpromacida o la levomepromacida tiene un efecto más sedativo.
cuando estudien farmacología de estos fármacos, recuerden bien sus mecanismos de acción, porque a través de sus mecanismos de acción van a poder aprender cuál es la acción terapéutica y los efectos adversos, ¿sí? Yo después se las puedo explicar en un cuadro en farmacología. Entonces, efectos adversos de los antipsicóticos típicos. Efectos neurológicos, distonías agudas, acaticia, que la acaticia es una sensación de no poderse quedar sentado, los pacientes se paran y se sientan, se paran y se sientan. El parkinsonismo, ¿sí? La fase en fumador de póker, el temblor tipo parkinsoniano, ¿sí? Las distonías agudas, las disquinesias, los movimientos disquinéticos agudos, el síndrome neuroléptico maligno, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque algunos pacientes lo tienen, ¿sí? Es un síndrome que da fiebre, rigidez, alteración del sensorio, aumento de cilindros hialinos en orina, hay rabdomiolisis, ¿sí? Que por eso hay que hacer la orina, e hipertermia, ¿sí? Por eso nunca hay que dar un antipsicótico típico de depósito si yo no lo testeo por vía oral. Si yo lo testeo por vía oral y durante un tiempo no me presentó el síndrome neuroléptico maligno, yo puedo indicar un antipsicótico de depósito típico en ese paciente. Jamás tengo que poner de entrada un antipsicótico típico ni nada de depósito si yo no he testeado tolerabilidad farmacológica por vía oral, porque lo tengo 30 días en el cuerpo y no tengo cómo sacarlo. ¿Sí? Eso que les quede claro. La sedación, si bien puede ser un efecto adverso, muchas veces en los brotes agudos es un efecto esperado porque puede ayudarme a que el paciente esté más tranquilo hasta que tenga yo el efecto que quiero, que es que disminuyan los delirios y las alucinaciones. Y algunos antipsicóticos típicos y atípicos también me disminuyen el umbral convulsivo y pueden en aquellos pacientes sensibles o con predisposición a umbral convulsivo bajo presentar convulsiones. ¿Cómo son antipsicóticos que no tan solo bloquean los receptores de 2, dopaminérgicos de 2, también tengo bloqueo anticolinérgico? Entonces el paciente tiene boca seca, visión borrosa, puede tener retención de orina y en aquellos pacientes con hipertrofia de próstata puede complicarse, y la constipación por bloqueo colinérgico. Como bloquea también los receptores alfa-1 adrenérgicos, puede tener taquicardia e hipotensión postural. Como bloquea los receptores dopaminérgicos de la vía túbero-infundibular, voy a tener amenorrea, galactorrea y a veces ginecomastia. Por bloqueo de algunos receptores 5-HT2, puedo tener aumento de peso. Esto lo bloquean mucho más los atípicos, pero voy a tener el aumento de peso y el síndrome metabólico, aunque estos antipsicóticos típicos lo producen menos. Por toda esta disfunción endocrinológica del bloqueo de 2, voy a tener disfunción de la libido, disfunción eréctil y anorgasmia muchas veces. Puede haber ras cutáneo, ¿sí? Y fotosensibilidad, y a veces con antipsicóticos que ya no tenemos, pero con la tioridazina, con el meleril, solemos ver en algunos pacientes muy raramente depósitos de cristales en la córnea y en el cristalino, ¿sí? Fíjense, acá tienen los antipsicóticos atípicos, ¿sí? Que tienen poco bloqueo de 2, ¿sí? Es mucho mayor, bloquean de 2, pero lo bloquean en menor medida y de manera fásica. Entran y salen. En cambio, los típicos lo bloquean de manera tónica, por eso es la diferencia. Y los bloqueos de los otros receptores mucarínicos, histaminérgicos, por eso me da sueño de los alfa,
por eso me da hipotensión, de los serotoninérgicos, que también tienen una acción antipsicótica, pero también me da toda la disfunción sexual y perdón, toda la disfunción, todo el aumento de peso que me da estos antipsicóticos, ¿sí? Efectos de los antipsicóticos atípicos. Fundamentalmente, clozapina es la que me produce agranulocitosis. La clozapina produce agranulocitosis en una cantidad muy baja de pacientes. Es la que por la que más tengo que tener cuidado, y cuando doy clozapina tengo que monitorear todas las semanas durante los primeros 4 meses cómo están los glóbulos blancos, ¿sí? Si los glóbulos blancos me producen una neutropenia severa, tengo que suspenderlo. De por vida, el paciente que toma clozapina tiene que tener cuidado con la agranulocitosis y hay que monitorearla siempre, ¿sí? Pero es el mejor antipsicótico que tenemos, ¿sí? Tienen efectos colinérgicos, que ya lo hemos nombrado, en muy poca probabilidad síntomas extrapiramidales, sí nos producen hipotensión ortostática, sí nos pueden producir convulsiones, nos eleva la prolactina, tienen sedación, aumento de peso y síndrome metabólico. Pregunta de examen: clozapina, agranulocitosis y monitoreo, ¿sí? Eso tengan muy frecuente. También hay antipsicóticos de depósitos atípicos y también hay que testearlo por vía oral primero, ¿sí? Eso en cuanto al tratamiento. Existen, para ir terminando, otros cuadros, otros trastornos psicóticos que no son la esquizofrenia, como el trastorno delirante, que creo que eso va a ir a otra clase, ¿sí? Trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico compartido, trastorno psicótico debido a una enfermedad médica no psiquiátrica, trastorno psicótico inducido por sustancia y el trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Eso lo van a ver seguramente en la clase que viene, que habla de otros trastornos psicóticos. Bueno, vuelvo a la pantalla de Meet y estoy para preguntas. Doctor, Sí, usted dijo que en el periodo prodrómico, antes de que se diagnostique, pueden haber síntomas. ¿Esos pueden ser cualquiera, positivos, negativos? no, casualmente he enfatizado que los síntomas que puede haber en los estados prodrómicos, ¿sí? Son síntomas negativos y cognitivos. Que eso es un problema porque detectar estos síntomas, que los llamamos síntomas base, es un problema porque por ahí pueden ser cuestiones que tienen que ver con la edad o con la personalidad. Un chico más aislado, menos conectado, yo no puedo decir que está haciendo síntomas prodrómicos de esquizofrenia. Ahora, si yo tengo eso y en un futuro tengo marcadores biológicos que me digan, ¿sí? Yo puedo empezar a actuar. Por ahora es algo muy reciente. Gracias. Acá tengo una pregunta, dice: ¿se pueden administrar anticonvulsivantes junto con antipsicóticos atípicos? Sí, se puede. Muy buena pregunta, la asociación de Aymara Ocaranza. Está muy bien hecha la pregunta. Sí, se pueden asociar antipsicóticos típicos y atípicos, perdón, típicos con con, con anticonvulsivantes y incluso se pueden asociar antipsicóticos entre sí. Y muchas veces cuando damos clozapina, que la clozapina baja mucho el umbral convulsivo, pero es buena, yo veo que el paciente es respondedor a altas dosis, lo puedo asociar con anticonvulsivantes como el ácido valproico. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se trata de clasificar, por así decirlo, a un paciente en un subtipo, ¿siempre se los clasifica o es variable eso? Mira, es variable, digamos, es variable. Si no estás muy entrenado, ¿sí?
uno puede poner esquizofrenia tipo en suspenso o a clasificar o en evaluación. No necesariamente hay que ponerlo a eso, porque, a ver, esto sirve mucho como para los que nos gusta mucho la semiología psiquiátrica o para investigación, pero en el caso de tratamiento de conducta, más o menos la misma, ¿sí? Porque no hay un tratamiento específico para efrenia, no hay un tratamiento específico para paranoide o para simple. Bien, muchas gracias. De nada. Yo tengo otra pregunta, no sé si... Sí, sí, no hay problema. Y en el caso de los subtipos, nosotros nos tendríamos que guiar porque tiene un síntoma predominante o porque tiene una mayor cantidad de síntomas para un subtipo. ¿Cuál sería la opción para más o menos guiarse en eso? Ambas. Ah, La respuesta es ambas. ujú. Listo. Gracias. De nada. Acá hay una pregunta que dice, doctor, usted dijo que en un trastorno de la que no es un trastorno de la personalidad, pero sí es el pensamiento, pero sí lo es del pensamiento y la conducta. Sí, 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 porque trastorno de personalidad son otro tipo de patologías distintas, ¿sí? Entonces, el trastorno es un trastorno psicótico, no es un trastorno de la personalidad. No sé si te aclara la pregunta. Perfecto. De Doctor, nada. tengo una duda. Sí, En el caso de las alucinaciones auditivas, usted dijo que a veces al paciente se le interna de acuerdo a eso. ¿Cómo podríamos hacer para saber, qué sé yo, si el paciente te dice que está escuchando algo, pero en realidad está mintiendo y escucha otras cosas? este, una cosa es que esté mintiendo y otra cosa es que sea otro tipo no sea una verdadera alucinación, ¿sí? Una cosa es que el paciente esté fabulando, que por ahí uno puede con entrenamiento darse cuenta por cómo es el comportamiento, por las preguntas que uno le dice. Y otra cosa es que el paciente diga, uy, escucho una voz interior que me dice que me tengo que portar bien. Y uno decir, bueno, pero esa voz interior viene de afuera de tu cabeza o de adentro de tu cabeza. No, no, es de adentro de mi cabeza. Y que es como tu voz, hijo, o mi voz. Es la cosa que yo me pregunto habitualmente. Bueno, uno preguntando y haciendo preguntas puede saber. Si el paciente te dice, no, mira, es de afuera de la cabeza, son de dos personas que están hablando de mí, no las puedo ver, murmurean, dicen cosas malas, bueno, vas hablando. Pero si es un simulador, bueno, puede pasarnos que haya un simulador que simule muy bien y en psiquiatría el diagnóstico uno puede aplazarlo, digamos, el diagnóstico, uno puede decir diagnóstico aplazado, para decir que se tiene que tomar un tiempo para darse cuenta si es un simulador o no. Gracias. Doctor, ¿Sí? ¿estos pacientes suelen ser peligrosos? Bueno, no en la gran mayoría, ¿sí? La peligrosidad, primero la tenés que dividir si es una peligrosidad para sí o para terceros, ¿sí? Siempre que haya un trastorno delirante alucinatorio, hay una cierta grado de peligrosidad, porque, como te digo, el delirio puede ser que, que me quieran hacer algo a mí, ¿sí? Entonces yo reacciono, si me siento amenazado, reacciono. Y las alucinaciones pueden ser imperativas, ¿sí? Que te manden cosas, que te digan cosas, y pueden gatillarte a una situación peligrosa para vos. Y en los casos de que la afectividad esté comprometida, puede haber casos de excitación psicomotriz
que son los casos que necesitan contención física, abordaje coercitivo, de atarlos a las camas hasta que se produzca la sedación. Ahora, si tu pregunta es si la mayoría de los pacientes son peligrosos, no, la mayoría de los pacientes no son peligrosos. Lo que pasa es que cuando un paciente, uno detecta un cuadro así, nosotros no tenemos un medidor de peligrosidad ni podemos saber hasta cuán peligroso puede llegar a ser. Entonces, como tenemos que hacer medicina preventiva, esos pacientes tenemos que hacer intervenciones lo antes posible para no esperar de que, de que el peligro se lleve a cabo. Ahora, no todas las urgencias psiquiátricas son cuadros de excitación psicomotriz con cuadros delirantes alucinatorios. Se pueden presentar, pero no con un grado de peligrosidad mayor como por ahí se cree por las películas o de los manicomios con todos atados y con cuchillos en las manos. No es así. Bien, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Dijo que el fumar es para el EPOC lo que las drogas serían para la esquizofrenia. ¿Esto se aplicaría en que si un paciente comienza a drogarse, digamos, desde una edad muy temprana, tiene más chance de desarrollarla o que el paciente consuma droga siendo esquizofrénico lo empeora o ambas cosas? Ambas cosas. Nosotros vemos pacientes que por fumar marihuana han gatillado cuadros psicóticos o esquizofrenia que quizás nunca se hubiesen manifestado. ¿Sí? Y por otro lado vemos que los pacientes esquizofrénicos tienden a consumir drogas, ¿sí? Que empeoran, ¿sí? Porque las drogas actúan en el sistema nervioso central y producen un desastre a nivel de neurotransmisiones centrales. Entonces, ambas cosas. Eso cuando yo les dé la clase de drogas, de abuso de sustancias, vamos a ver lo que son las patologías duales y los 4 tipos de patologías duales, que está la pregunta que vos muy bien has hecho ahora. Bien, muchas gracias. Doctor, ¿existe acostumbramiento una vez que el paciente está medicado con el mismo fármaco por el tiempo prolongado? ¿Puede que las recaídas o los recortes sean por eso o tiene que ver? No existe acostumbramiento, ¿sí? No existe que el antipsicótico se agota y haya que cambiarlo, no. Lo que sí puede existir es que en algún paciente haya que aumentar la dosis o haya que cambiarlo. Pero si hay que cambiarlo no es porque se haya agotado, sino porque por cuestiones de la enfermedad, no por cuestiones del fármaco, ¿sí? Las recaídas en general se producen por abandono del tratamiento. Por abandono del tratamiento, lo más frecuentes recaídas que tenemos son el abandono del tratamiento y uno generalmente vuelve a dar el antipsicótico anterior. Muchas veces, después de un periodo de estabilidad, y aún continuando el tratamiento, hay recaídas o pequeñas recaídas que hay que reforzar el antipsicótico o asociarlo o a veces cambiarlo, pero no es porque se produce un acostumbramiento como en otras patologías. Después hay otra pregunta que dice, doctor, cuando hacemos el diagnóstico y le informamos al paciente, ¿también hay que informarle a la familia? Por supuesto. Por supuesto, hay que informarle a la familia sin duda alguna, porque es clave para el tratamiento. Es clave para el tratamiento. La familia tiene que entender de qué se trata la patología. Primero tiene que entender que es una patología médica, que esto no es una patología psicológica, ni es una patología que se debe a cuestiones que... Una patología médica es una patología del cerebro, es una patología severa, es una patología que tiene remisiones y reagudizaciones, que es una patología que requiere tener un contacto estrecho con el médico, ¿sí? Con el equipo tratante, con el psicólogo, con el acompañante terapéutico, y que tiene que estar, la familia tiene que saber lo que nosotros llamamos síntomas, esperen, me sale la frase en inglés, síntomas de alarma temprano, vale decir
que si lo ven, que empieza a cambiar de actitud, que no es el comportamiento de antes, que se empieza a alejar, que no se baña, que se aleja de sus actividades, bueno, tienen que ser síntomas de alerta porque consultando temprano quizás podemos hacer un ajuste de la medicación y nos evitamos del brote, o podemos identificar aquellos pacientes que hacen omisión de dosis. Entonces, la familia, los amigos y el equipo terapéutico es clave para esto. Y hay otra pregunta que dice, doctor, si se diagnostica y se inicia temprano, en las etapas tempranas, ¿hay más probabilidad de cura? Hay mejor pronóstico que probabilidad de cura. No podemos hablar de cura de esquizofrenia, ¿sí? Hay mejor pronóstico. Las patologías en medicinas tomadas de entrada tienen mejor pronóstico, pero no podemos hablar de cura. Hay otra pregunta que dice, la mayoría de los pacientes responden bien al tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la eficacia del mismo? Miren, esto es importante que lo sepan. Los fármacos, hay una frase que solemos decir los médicos psiquiatras. Los fármacos son buenos antipsicóticos y no buen antiesquizofrénicos, porque los síntomas psicóticos de delirios y alucinaciones, la verdad que funcionan bastante bien desde hace muchísimos años, desde que se descubrió la clorpromacina en los años 50 en Francia, ¿sí? Ustedes saben que la clorpromacina se descubre por casualidad, porque estaban buscando fármacos para tratar otras cosas, y se vieron que los pacientes se tranquilizaban. Y fue aplicado después para los enfermos psiquiátricos que no había nada y que se los encadenaba y que se los aislaba mucho. La eficacia como para yugular síntomas positivos es bastante alta. El problema existe para mejorar los síntomas negativos. Algunos los mejoran un poco más, algunos los mejoran un poco menos. Pero es necesario tomarlos y ver cuál es el mejor fármaco para los pacientes. Doctor, hola, yo tengo una pregunta. ¿En qué se basaría la terapia psicosocial? La terapia psicosocial se basaría fundamentalmente en tratar de que el paciente logre habilidades sociales para la integración en la comunidad, ya sea en grupo de trabajo, en grupo de amigos o en su familia. Esa es la terapia psicosocial. ¿La terapia la hacemos solamente con el paciente o también incluimos a la familia? Y generalmente hay que incluir a la familia, que Ajá. es el soporte psicosocial debe estar incluido. Ah, bueno, doctor, gracias. Dice una prueba acá, desde que comienzan las manifestaciones de la enfermedad, ¿estas se presentan en forma permanente o tienen periodos o momentos en los que son más notorias? Si tomamos la presentación de la enfermedad, con lo cual generalmente la tomamos que es desde que hace el delirio y la alucinación, que es lo que le llama la atención a los familiares, porque antes no les llama la atención, esas suelen ir siendo a veces más intensas y a veces menos intensas de acuerdo a la adherencia que tengan al tratamiento y a la severidad de la enfermedad. Pero si tomamos el inicio de la enfermedad como estos síntomas prodrómicos que no son detectados, generalmente es más insidiosa, ¿sí? No es de presentación brusca. Bueno chicos, me pueden consultar, ahí en la clase está mi mail. Les he dado algunos tips como preguntas de examen. Y bueno, estoy a su disposición y espero que pasemos toda esta complicación pandémica lo antes posible. Que tengan un buen fin de semana y gracias a los 160 personas que pudieron estar acompañándonos. Muchas gracias. Hasta luego.